Vamos a estudiar los propósitos y los objetivos del mensaje Pro Salud. Este es un tema muy importante. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que el mensaje Pro Salud tiene una misión filantrópica o una misión humanitaria. Y eso es lo que vamos a estudiar al inicio de este tema. Dice, de mucha manera y por medio de la enseñanza y del ejemplo, la señora Quay enfatizó que la reforma Pro Salud es el medio que Dios tiene de aminorar el sufrimiento en el mundo. Y el mensaje Pro Salud tiene una función, hermano, que es humanitaria o es filantrópica. Note la cita que dice ella, dice, tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma Pro Salud. Ella avanzará porque constituye el medio que Dios tiene de aminorar los sufrimientos en nuestro mundo. Nosotros vivimos en un mundo enfermo y Dios nos envió el mensaje Pro Salud con la finalidad de aminorar los sufrimientos en el mundo. Así que el mensaje Pro Salud tiene esa misión. Note lo que él dice también a la palabra de Dios. Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos y los envió a predicar, le dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Así que el mensaje, el evangelio y la salud van mano en mano. El evangelio tiene una función de aminorar los sufrimientos en el mundo. Y esa es la función del área de la salud del evangelio. Por eso la salud es el brazo derecho del evangelio. En Marcos, el capítulo 16, y el versículo 15, 18 y 20, dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que noten cómo la salud no se puede separar del evangelio. Cuando Jesucristo dio la comisión de predicar el evangelio, juntamente con predicar el evangelio, le dio la orden a los apóstoles de que ellos tenían que sanar a los enfermos. Así que la sanidad no se puede separar del evangelio, van mano en mano. Son dos cosas que no se pueden separar, así como el cuerpo y el brazo están unidos. El brazo no se puede separar del cuerpo, son cosas que van entrelazadas la una con la otra. Así que esa es la misión filantrópica o humanitaria del evangelio. Ahora, note cómo lo dice la sierva del Señor. Ella dice, la comisión divina no necesita reforma. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Note cómo dice, simpatizó con los cansados y agobiados y oprimidos, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, anduvo constantemente haciendo bienes. Mediante el bien que hacía, con sus palabras amables y acto bondadoso, interpretaba el evangelio a los hombres. Así que el evangelio, hermano, y la salud y la sanidad de los enfermos son cosas inseparables. Esa es la función filantrópica o humanitaria. Note cómo sigue ella diciendo en mensaje selecto en el tomo 2 y en la página 62. Dice, esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse en favor de muchas almas. Note lo que sigue ella diciendo, la siguiente cita. ¿Por qué no se ha entendido? Note bien esta cita, hermano. ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento del texto? Ve presto por las plazas
y por las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. La cita continúa en la siguiente screen. Y el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Esta es una obra que debieran hacer las iglesias en cada localidad, al norte, al sur, al este y al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. ¿Por qué no lo han hecho? Alguien debe cumplir la comisión. Hermano, la comisión evangélica, la comisión de predicar el evangelio, es algo que va altamente atado a la sanidad de los enfermos. No se puede predicar el evangelio sin sanar a los enfermos. Son dos cosas inseparables. La sanidad está íntimamente relacionada con el evangelio. Son cosas que van mano a mano. La señora White pregunta que ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho? Y ella dice, alguien debe hacerlo. Alguien debe cumplir la comisión divina. Ahora, note, hermano, como sigue ella diciendo, hemos llegado a un tiempo, dice ella, en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Por qué dice ella que cada miembro, tú, por qué dice que tú debes hacer obra médica misionera? Porque el evangelio y la salud son dos cosas que no se pueden separar. Y ese es uno de los errores que los cuales nosotros necesitamos desprendernos de las iglesias católicas y protestantes y venir a la verdadera línea del mensaje evangélico que Dios nos ha dado. Un evangelio que incluye la sanidad de los enfermos. Ahora note cómo sigue ella presentando el caso en esta función. El mensaje de salud, hermano, tiene una función filantrópica o humanitaria. Dice, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán hacer obra mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divina. Y esa es la diferencia, hermano. Necesitamos aprender esto. Jesús, cuando predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos a través de milagros. Pero en esta última generación, nosotros tenemos que sanar a los enfermos, pero no a través de obras de milagros. Dios nos ha dado una misión diferente, porque los milagros han sido falsificados por Satanás. Como dice esta cita, dice, los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divina. Ahora, esta cita está incompleta. Aquí viene la continuación de esa cita, para que vean cómo sigue ella diciendo. Dice ella, por esta razón, por la razón de que Satanás ha falsificado los milagros, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra de Dios. Note eso. Por esta razón, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Escuche bien lo que dice ella. Deben establecerse sanatorios, y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médico-misionera genuina. Note que no dice hospitales, y nótese que dice una obra médica genuina. Así que desde el principio hemos tenido problemas con esas dos cosas. Se nos ha ordenado a nosotros establecer sanatorios para hacer una obra genuina, pero nosotros no hemos desviado el camino de Dios y hemos establecido hospitales para hacer una obra no genuina, o en otra palabra, una obra diferente a la que Dios nos ha señalado. Sigue diciendo, con estos sanatorios deben establecerse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica genuina. Así se rodeará con una
o influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Esa es la importancia, hermano. Así que el mensaje pro salud tiene una función filantrópica, hermano, y esa función filantrópica humanitaria es para aminorar el sufrimiento en el mundo. Dios nos dio el mensaje de pro salud para que nosotros aminoráramos los sufrimientos del mundo. Eso nos dieron órdenes de establecer sanatorios por todas partes, fuera de la ciudad. Los sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad. Y en esos sanatorios deben establecerse obreros que lleven a cabo una obra médica genuina, no una obra médica falsa, sino una obra de acuerdo a las instrucciones que a nosotros se nos han dado. Esa es la función filantrópica del mensaje pro salud. Es una misión de sanidad. No se puede, como decíamos, usted no puede separar el evangelio de la sanidad de los enfermos. Hay que predicar y hay que sanar. Hay que predicar y hay que sanar a los enfermos. Pero la manera de nosotros sanar a los enfermos es a través del método de sanatorios. Es el método de sanatorios, que nosotros debiéramos estar estableciendo sanatorios por todas partes, pero hemos sido rebeldes al mandato de Dios. Y en lugar de levantar sanatorios, tenemos hospitales por todas partes del mundo. Pero necesitamos, hermanos, pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y volver a andar por ellas. Ahora, el mensaje pro salud también tiene una función soteriológica o salvadora y una misión evangélica. Yo quiero hablar acerca de esto. El mensaje pro salud, hermano, tiene una función o una misión salvadora, una misión evangélica. Note lo que dice la señora White. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Así que el mensaje pro salud también tiene una función salvadora o soteriológica. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada y sobre la cual le desea que seamos fieles mayordomos. Voy a seguir con la siguiente cita, siguiendo hablando ahora de la misión soteriológica del Evangelio. Dice, la reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Los principios de la reforma pro salud se hallan en la palabra de Dios. El evangelio de la salud debe vincularse firmemente con el ministerio de la palabra. Son dos cosas que no se pueden separar. Es el deseo del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Escucha bien, mi querido hermano. Hay muchos de nosotros que andan por ahí predicando un evangelio falso. Es falso porque no están mezclando el mensaje de salud con el mensaje de la predicación. Están presentándole al mundo un ángel falso, porque al ángel que le está presentando al mundo le falta el brazo derecho, que es el mensaje de la salud. Es el mensaje de la salud. Note ahí, es el deseo del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Si tú estás empeñado en proclamar el mensaje final evangélico, quiero decirte que si tú no ajustas tu mensaje y lo ajustas al mensaje de salud, tú estás dando el mensaje inapropiado para el mundo. Dios espera tener un pueblo que haga del mensaje de salud como lo hicieron los apóstoles. La sanidad de los enfermos no se puede separar del evangelio. Eso es una expresión muy abundante en los escritos de la señora White. Nótese aquí, la obra médico-misionera es la mano derecha del evangelio. Así que si tú no entiendes el mensaje pro salud, si tú no vives el mensaje pro salud, tú estás presentando un mensaje que le hace falta el brazo derecho. El brazo derecho. Es necesario, sigue diciendo la cita, es necesaria para el progreso de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida.
Hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar obra médica misionera. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Para que entre la verdad presente, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo aquí, estamos ahora, hermanos, con esta parte presentando la misión salvadora y evangélica del mensaje Pro Salud. El mensaje Pro Salud tiene una función evangélica. No se puede separar del evangelio el tema de la reforma Pro Salud. Usted no puede separarla. Si usted le está separando, usted está presentando un evangelio falso. El mensaje Pro Salud es el brazo derecho del evangelio. Esa es la función evangélica o salvadora del mensaje Pro Salud que muchos de nosotros no hemos podido entender. Necesitamos venir a la verdadera línea del conocimiento de Dios. Ahora, el mensaje Pro Salud también tiene una misión santificadora. Y voy a repasar. Primero, nosotros vimos que el mensaje Pro Salud tiene una misión humanitaria o filantrópica, porque Dios la dio para aminorar los sufrimientos del mundo. Segundo, vimos ya que el mensaje Pro Salud tiene una función salvadora, tiene una función soteriológica, tiene una función evangélica. Usted no puede separar el mensaje Pro Salud del evangelio, son cosas que van mano en mano. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es que el mensaje Pro Salud tiene una función santificadora. El mensaje Pro Salud también se nos dio con una función santificadora. Note lo que dice la inspiración. El comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Posiblemente usted no cree esa cita, pero la inspiración dice que el comer y el beber y el vestir guardan una relación directa con el progreso espiritual suyo. Por eso el mensaje Pro Salud tiene una misión también santificadora. Y tengo otra cita. Quiero decirle que cuando aparece ese número así, 77 con esa estrellita, quiere decir que esa cita se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 77. No en la página 77, sino en el párrafo 77. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio está dividido en párrafos. Y esta cita fue tomada del párrafo número 77. Cuando ustedes vean ese número con ese asterisco, tienen que entender que esa cita es del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora, note la siguiente, en el párrafo 79 del mismo libro, dice, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud. Esa cita es más clara. Fíjense que nosotros tenemos problemas con la palabra no. Dice el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda. Tenemos que entender la palabra no. Dice claramente el Espíritu Santo de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo el apetito en perjuicio de nuestra salud. Es una cita muy importante. La siguiente también, para que veamos, hermanos, que el mensaje Pro Salud también tiene una misión santificadora. Se nos dio para nuestra santificación. Dice el párrafo 80, todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y note esta palabra, es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Note la palabra, es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Hermanos, nosotros a veces, tengo que repetir que tenemos problemas con la palabra imposible. A veces no entendemos qué quiere decir la palabra imposible, pero la inspiración dice, es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. El siguiente párrafo dice, siguiendo aquí con la misión santificadora, Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente
y el cuerpo. Note la expresión, Dios no puede permitir. Y necesitamos entender esa palabra. Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en su práctica que debilita la mente y debilitan el cuerpo. Dios no puede permitir que su Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Nótese la siguiente cita también, párrafo 81. Note cómo dice, esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabra, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que le aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestro cuerpo, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice esa cita que la reforma pro salud es la verdadera santificación. Así yo te voy a decir, apreciado hermano, que si tú estás tratando de santificarte a través de otros medios, que no es la reforma pro salud, tú te estás tratando de santificar por los medios equivocados. Dice claramente que esta es la verdadera santificación. Si tú quieres santificarte, tú necesitas venir al verdadero camino de santificación, que es el mensaje pro salud. El mensaje pro salud se nos dio a nosotros para traer santificación a nuestras vidas. Dice la cita que este mensaje requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y también la salud moral. Esa es nuestra verdadera santificación. Por eso el mensaje pro salud se nos dio a nosotros con el propósito de santificarnos. Ese es el propósito, esa es su misión. La misión santificadora. En el párrafo 85 dice, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito. Estamos en este mundo, hermano, porque Adán y Eva perdieron la batalla contra el apetito. No pudieron vencer el apetito. No pudo Eva con el apetito y no pudo Adán con el apetito. Y la primera tentación a Jesucristo fue en el apetito. Satanás le dijo, haz que esta piedra se conviertan en pan. Y muchos de nosotros, hermanos, el problema de nosotros estriba también en el apetito. Por eso se nos dio este mensaje. Porque así como Adán y Eva fracasaron, así nosotros debemos vencer. Donde ellos fracasaron, nosotros necesitamos vencer. Esta es la misión santificadora del mensaje de pro salud. Note lo que dice aquí, note esta cita. Dice, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Nótese, hermano, que los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Yo quisiera decirte en esta ocasión que si nosotros estamos en este mundo y no estamos en las mansiones eternas, se debe a que nosotros, los adventistas del séptimo día, no hemos alcanzado perfeccionar el carácter cristiano en nuestras vidas. La inspiración dice que cuando la iglesia refleje perfectamente el carácter de Cristo, Él vendrá a reclamarlo como suyo. Note la expresión, que Él viene a reclamarlo como suyo. Cuando la iglesia refleje perfectamente el carácter de Cristo, Él vendrá a reclamarlo como suyo. Ahora, note que esta cita dice, los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La misión santificadora, párrafo 82. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quien el Señor, por poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Yo quisiera hablarte de esta cita, porque esta cita está hablando aquí de los 144,000. Nota que dice que la manera como tú comes
Y la manera como tú bebes muestran si tú eres del mundo o si tú perteneces al número. Así que tú puedes hacer un análisis a tu vida en estos momentos. Nota que tu manera de comer y tu manera de beber dicen si tú perteneces al mundo o si tú perteneces al número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Los 144,000 es un tema que nosotros debiéramos analizar y estudiar, hermano, porque Dios nos está llamando a nosotros a ser de los 144,000. La inspiración dice que nosotros debemos luchar con toda la fuerza que Dios nos ha dado para ser de los 144,000. Pero tu manera de comer y beber muestra si tú perteneces a ellos o si tú perteneces al mundo. Si tú tienes una prueba, tú tienes un examen, tú puedes determinar a cuál de los dos grupos tú perteneces. Cuarto, estamos llegando a la cuarta parte del mensaje. El mensaje pro salud también tiene una misión escatológica. Y esto es el punto, tal vez, un punto de lo más importante. El mensaje pro salud tiene una misión escatológica. La palabra escato quiere decir los últimos eventos, los eventos finales. El mensaje pro salud tiene que ver con los eventos finales que han de acontecer sobre esta tierra. Fíjense la cita que dice la señora White, dice: el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Note bien claro que la función del mensaje pro salud es preparar a un pueblo para la venida del Señor. Esa es la función escatológica. El mensaje pro salud tiene 4 funciones, hemos mencionado. La primera función es una función humanitaria para minorar los sufrimientos en el mundo. Si tú quieres vivir libre de dolores, de sufrimiento, tienes que ajustarte al mensaje de salud. La otra función que tiene el mensaje de salud es una función salvadora o soteriológica o una misión evangélica, porque el evangelio no se puede separar de la salud. La tercera función que tiene el mensaje pro salud es una función santificadora, es la verdadera santificación, se nos dio para santificarnos. Y la cuarta función que estamos mirando es una función escatológica, que tiene el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. El mensaje pro salud tiene la función de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir, hermano, que el pueblo de Dios va a entrar en el mensaje pro salud. Que el pueblo de Dios va a entrar en el mensaje pro salud. Es una obra que ha de preparar a un pueblo. También quiere decir, en segundo lugar, hermano, que la obra que nos va a preparar para la segunda venida de Cristo es la obra del mensaje pro salud. Y lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo esta cita al final, dice: está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Oh, cuántas personas no conozco yo que andan diciendo, que dicen con boca que están predicando el mensaje del tercer ángel, pero no viven el mensaje pro salud. ¿Cómo puede una persona, cómo puede un adventista que no vive el mensaje pro salud poder predicar el mensaje del tercer ángel cuando el brazo derecho del mensaje es el mensaje pro salud? Por eso decía al principio que cuando tú predicas el mensaje, si tú no has entendido este mensaje pro salud, tú estás dándole al mundo un mensaje falso. Y es lamentable que hay tantas personas que van por el mundo predicándole a la gente un mensaje falso. Porque el brazo derecho del mensaje pro salud es el brazo derecho del mensaje pro salud o del evangelio, es el mensaje pro salud. Lamento mucho, hermanos, que tenga que hablar de esta manera para que puedan entender esto. Note la siguiente cita, note cómo sigue siendo la misión escatológica del mensaje pro salud. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. Más claro de ahí, dice el refrán, no canta un gallo.
Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. ¿Es esa la obra que tú estás haciendo? ¿Ese es el mensaje que tú estás predicando? Si no, tú estás predicando un mensaje falso. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Oh, mi querido hermano, cuánto lamento yo de que tú estés predicando un mensaje falso. Cuánto lamento. El trigo y la cizaña estarán juntos en la iglesia. Qué pena que con tu mensaje falso tú te identificas con la cizaña. Nosotros no podemos identificar la cizaña, ni podemos decir quién es cizaña y quién no es cizaña, porque tú que estás predicando ese mensaje falso, tú necesitas cambiar y ser trigo y predicar el mensaje completo que Dios te ha dado. Por eso no podemos señalarte como cizaña, porque tú necesitas cambiar. Necesitas cambiar tus métodos de predicación. Necesitas integrar la salud al Evangelio. En el pasado tú has separado la salud del Evangelio. Tienes que integrar la salud con el Evangelio. Ese es el mensaje que Dios espera que tú presentes. Hacer clara la ley natural e instar a que se obedezca a la ley natural es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. Nosotros los adventistas del séptimo día nos llamamos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, el pueblo que guarda la ley de Dios. Violar una de las leyes de la salud es como violar uno de los 10 mandamientos, porque las leyes de la salud son parte de la ley de Dios como son los 10 mandamientos. Algunos piensan que la ley de Dios son los 10 mandamientos y están equivocados. Siento decirles que están equivocados. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es la ley moral de Dios. Y esa ley moral es parte de la ley de Dios. Pero la ley de Dios incluye las leyes de salud e incluye otras leyes. La Biblia dice que Abraham guardaba las leyes, los estatutos y los decretos de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. El diezmo es una ley de Dios, pero no está en la ley moral de Dios. No es parte de los 10 mandamientos, porque no es parte de la ley moral, pero es parte de la ley de Dios. Es una ley. Las leyes de la salud también son parte de la ley de Dios. Y violar una de las leyes de la salud es como violar uno de los 10 mandamientos, porque con cualquiera de ellos se está violando la ley de Dios. Si tú violas uno de los 10 mandamientos, estás violando la ley de Dios. Si tú violas una de las leyes de la salud, tú estás violando las leyes de Dios. Debemos entender claramente ese punto. Hermano, el propósito del mensaje pro salud es preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Cómo puedes tú estar preparándote para la venida del Señor si tú no has entendido el mensaje pro salud? ¿Cómo puedes tú salir a predicar, a preparar a otro para la venida del Señor cuando tú no le estás llevando el mensaje pro salud? Es imposible, necesitamos cambiar nuestros métodos. Note lo que sigue diciendo. Los cereales y las frutas preparadas sin grasa y en una condición tan natural como sea posible, en noche de la palabra, debe ser el alimento para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. Nótese bien claro, hermano. La mesa tuya dice si tú te estás preparando para el cielo. ¿Qué hay en tu mesa? ¿Qué tú pones en la mesa de tu casa? Eso que tú pones en la mesa de tu casa dice si tú te estás preparando para el cielo o no. Eso es lo que dice la inspiración. Los cereales y la fruta preparados sin grasa y una condición tan natural como sea posible deben ser el alimento para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. Por eso es que el mensaje pro salud tiene una función escatológica que tiene que ver con los eventos finales. Se nos dio para prepararnos para la traslación al cielo. Note la siguiente cita en la misión escatológica. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Escuche bien, los que esperan la venida del Señor. Bueno, hay mucha gente que la está esperando de labios, hermano. Este pueblo, dice el profeta Isaías, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y eso es lo que está pasando con nosotros los adventistas del séptimo día. De labios honramos al Señor y de labios estamos predicando el Evangelio, pero el corazón está lejos del Señor. Qué pena, qué pena, qué pena. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Subsistir a base de fruta, cereales, legumbres y hortalizas. Note la siguiente cita. La misión escatológica del pueblo de Dios. El pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado, y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, ¿habrá de continuar quitando la vida de los seres creados por Dios para sostenerse con su carne? El proceso de preparar los alimentos para el matadero produce enfermedad en ellos, y aun cuando se hallen en el mejor estado de salud posible, se acaloran y enferman al ser arreados al matadero. Dice, se acaloran y enferman al ser arreados al matadero. Los fluidos y la carne de estos animales enfermos pasan directamente a la sangre y al sistema circulatorio del cuerpo humano para convertirse en fluidos y carne del mismo. La cita continúa en la siguiente slide. El pueblo que se está preparando para ser puro y santo, esta es la misma cita, es la próxima slide, ese slide está repetido. Al final dice el sistema circulatorio, una parte al final que no estaba en la parte en la anterior. Dice, los fluidos y la carne de estos animales enfermos pasan directamente a la sangre y al sistema circulatorio del cuerpo humano para convertirse en fluido y carne del mismo. Así se introducen humores en el organismo. Esa era la expresión que no estaba en la cita anterior. Así se introducen humores en el organismo. Y si la persona tiene ya sangre impura, esto es continuación de la cita anterior, si la persona ya tiene sangre impura, esta se empeora por el consumo de carne de esos animales. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto, y escuchen bien, y embota las sensibilidades morales. No es por otra razón, hermano, que a nosotros se nos ha dado el mensaje pro salud, porque el mensaje pro salud tiene una función santificadora. Y el consumo de carne impide que nosotros nos santifiquemos, porque la carne embota las sensibilidades morales. Y yo quisiera tener más tiempo para hablar sobre eso, pero no tengo tanto tiempo para hablar sobre eso. Dice, solamente los que aprecien estos principios, escuche bien, porque muchos no aprecian estos principios. Estos principios de salud no son apreciados. Y no son apreciados, hermano. Dice aquí, solamente los que aprecien estos principios y han sido educados a cuidar su cuerpo inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidad en la iglesia. Escuche bien esta cita. Escuche bien. Solamente los que aprecien estos principios de salud y han sido educados a cuidar sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidades en la iglesia. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros, deben ser relevados de su responsabilidad. Toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Note bien, dice el hermano claramente que todos esos ancianos y esos diáconos, directores de la escuela sabática, directores de jóvenes, que no han podido entender el mensaje de salud, deben ser relevados de sus cargos. Deben ser relevados de sus cargos. ¿Por qué? Porque están dándole a la trompeta un sonido falso. No le están dando a la trompeta un sonido claro y preciso. No le están dando a la trompeta un sonido certero.
y deben ser removidos del cargo. Y yo te estoy hablando directamente a ti, tú que eres miembro de junta y tú que participas en los nombramientos de la junta. Claramente la palabra de Dios dice que los que no pueden entender este mensaje deben ser quitados de sus cargos. Posiblemente tú debas renunciar. Si tú eres sincero, tú debes renunciar. Si tú eres un adventista del séptimo día sincero y tú no entiendes este mensaje, yo te recomiendo que tú renuncies a tu cargo. Tú no estás cumpliendo con el mensaje de Dios. Tú no le estás dando a la trompeta un sonido certero. Tenemos, hermanos, que dejarnos de engañarnos a nosotros mismos y dejar de engañar a los demás con nuestras falsedades. Este es un mensaje serio que a nosotros se nos ha dado, pero nosotros hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. No hemos querido obedecer. No queremos caminar en los caminos del Señor. Nosotros queremos caminar en nuestros propios caminos, pero no queremos caminar en los caminos que se nos ha mandado que nosotros debemos caminar. Yo te quiero decir, hermano, quiero poner un ejemplo, decirte quién es el fanático. A veces nosotros no entendemos quién es el fanático, pero los que viven en el Caribe saben que en el juego de pelota, del béisbol, el catcher, ese no es un fanático. El catcher está frente a un pitcher tirando humo por la goma, como dicen, y apanando esa pelota fuerte que tira el pitcher. Pero no es solamente eso que él tiene que aparar. Él está bien vestido para protegerse, pero no es eso. El catcher también, el catcher está frente al catcher, hay un bateador sacudiendo el bate, y ese bate le pasa por la frente, bien cerca al catcher. Bien cerca le pasa a ese. Ese catcher, ese no es el fanático. El fanático está aquí atrás, aplaudiendo lo que él está haciendo. Y no solamente eso, detrás del catcher hay un umpire para que si él se quiere mandar a huir, no puede huir, tiene que estarse ahí. Tiene un pitcher por el frente, tiene un bateador en el frente y tiene un catcher por detrás. Ese no es el fanático. El fanático es el que está atrás. Cuando tú estás viviendo los principios de salud como el catcher, que tú estás en acción, viviendo como Dios quiere que tú vivas, tú no eres fanático. Fanático es aquel que no anda en los caminos de Dios. Ese es el fanático. Ese es el que está diciendo, oh, qué bien, ese es el que está aplaudiendo atrás. Pero el que está fajado haciendo y caminando y haciendo lo que tiene que hacer, ese no es el fanático. Por eso te estoy diciendo, hermano, esta cita, mira la que viene, déjame mostrarte la que viene. Bien, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Qué pena, hermano. Dice bien claro aquí que su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. Si tú no vives el mensaje pro salud, si tú no entiendes el mensaje pro salud, tú estás descalificado para presentarte como mensajero del Señor. Por eso te decía que tú andas predicando un mensaje falso, porque tú no estás caminando en los caminos de Dios. Tienes que venir al camino de la verdadera ciencia del Evangelio. Tiene que venir a la verdadera ciencia del Evangelio. Tiene que venir al verdadero Evangelio. El Evangelio puro no separa la predicación de la salud. Son dos cosas que no se pueden separar. Miran bien claro como dice aquí, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo de Dios. No debe ser consagrado como maestro del pueblo de Dios mientras su vida, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado. Mientras contradiga el testimonio que Dios ha dado. No puede, simplemente no puede. Si tú no estás diciendo el mensaje pro salud, tú estás descalificado para presentarte como mensajero de Dios. ¿Cómo? Yo recuerdo, yo tengo algunas personas que vienen constantemente y me dicen, estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero son personas que andan predicando el mensaje del tercer ángel, pero están descalificados porque no han podido entender el mensaje pro salud. Están descalificados y andan predicándole al mundo un mensaje falso. Qué pena. Voy a seguir adelante con la siguiente cita. Pero hermano, hay dentro de nosotros
dice la sierva del Señor, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 229, que hay entre nosotros una clase numerosa, no una clase minoritaria, no. Y dice, hay entre nosotros una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea, si es que impone restricciones al apetito. Ajá, pero cuando se nos toca el apetito, decimos, no, esa área tú no me la tocas. Hasta ahí llegamos en la conversación. Hasta ahí llegamos en la conversación. Dice, existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma si es que impone restricciones al apetito. Consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá. Escuche bien, esta clase no es una clase minoritaria. Dice bien claro, es una clase numerosa. Esta clase se opondrá a todos los que dejen la senda trillada del hábito y prefieran defender la reforma pro salud. Y los tildarán de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo los desvíen de la obra de la reforma pro salud. Note bien, esa página usted debe guardarla en su memoria. Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 229. Hay una clase numerosa, hermano, que se va a oponer. Cuando tú quieras caminar en los caminos del Señor, cuando tú quieras andar por los mensajes que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo, hay una clase numerosa dentro del pueblo de Dios que se te va a oponer y te va a decir que tú eres un fanático y que tú eres un extremista y que tú eres un radical. Así te van a llamar. Inmediatamente tú quieras cambiar tu manera de comer y tu manera de beber y tu manera de vestir, inmediatamente te van a señalar como un radical, como un fanático, como un extremista. Pero ya te expliqué que los otros son los fanáticos y los otros son los extremistas. Esto es lo que dice aquí. Sin embargo, nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo los desvíen de la obra de reforma. Voy a seguir con la siguiente cita y con esto concluyo. Quiero dar un pequeño repaso aquí. Número 1, el mensaje pro salud tiene una misión filantrópica y humanitaria porque es el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo. Número 2, el mensaje pro salud tiene una función salvadora y evangélica porque nos fue dado para nuestra salvación y nos fue dado para la salvación del mundo. Número 3, también tiene una función santificadora, pues el comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Y finalmente, número 4, el mensaje pro salud tiene una misión escatológica, ya que nos fue dado para prepararnos para ver a Dios cara a cara y no morir cuando Él se manifieste en su segunda venida. Yo quiero decirte, querido hermano, que Marcos, el capítulo 9 y el versículo 26, dice Marcos 9, 26, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre, y en la gloria de los santos ángeles. Yo quiero decirte, cuando Cristo venga, Él vendrá con tres glorias, triple gloria. Él vendrá con su propia gloria, vendrá con la gloria del Padre y vendrá con la gloria del Hijo. Yo quiero decirte que cuando Jesús resucitó, habían 100 soldados guardando su tumba. Y cuando Él resucitó con su propia gloria, los 100 soldados romanos cayeron al suelo como muertos. No pudieron resistir la gloria de Jesucristo. Pero cuando Cristo venga, Él vendrá con triple gloria, con una gloria tan fuerte, hermano, que con el resplandor de su venida, porque viene con triple gloria, va a destruir al inicuo. Y tú andas predicando eso. Tú andas predicando que cuando Cristo venga, Él va a destruir a los inicuos. Dice Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Hermano, el mensaje pro salud se nos dio para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y la palabra de Dios dice que ¿quién podrá soportar el día de su venida? Porque Él va a venir con triple gloria. Y con el resplandor de su venida va a destruir al que no se preparó. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:8, la cita que te vengo diciendo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estoy seguro que tú andas predicándole eso a la gente, a los impíos. Pero ese
ese que dice aquí, ese aliento de la boca, si tú no te preparaste, cuando el Señor venga, si tú no te preparaste con el mensaje pro salud, te va a destruir a ti también. Para eso se nos dio el mensaje pro salud, para preparar un pueblo que esté listo para ver a Dios cara a cara. ¿Por qué, hermano? Para poder ver a Dios cara a cara, necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Y cuando nosotros reflejemos el carácter de Cristo, Él vendrá a reclamarnos como suyo. Pero el que no refleje el carácter de Cristo cuando Él venga, va a ser destruido con el resplandor de su venida. Es lo que hemos venido leyendo. ¿Quién podrá estar en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá quedar en pie? La pregunta, hermano, es ¿quién podrá quedar en pie cuando Él se manifieste? Y para eso se nos dio a nosotros el mensaje pro salud. Esa es la misión escatológica del mensaje pro salud. El mensaje pro salud se dio para prepararnos, para poder resistir la gloria del Hijo, la gloria del Padre y la gloria de los santos ángeles. Porque Cristo vendrá con triple gloria y para poderlo ver cara a cara. El mensaje pro salud se nos dio para poder levantar los brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Cuando un ángel se le presentó a Daniel con la gloria del ángel, Daniel se le fueron toda la fuerza y cayó al suelo. Se le fueron la fuerza y cayó al cielo. Cuando el Señor venga con su propia gloria, con la gloria de su Padre y con la gloria de los santos ángeles, ¿quién podrá estar en pie? Esa es la pregunta de la Biblia. ¿Quién podrá soportar la luz de tu venida? ¿Quién podrá soportar, mi querido hermano? Toma en serio la palabra que te estoy diciendo. A nosotros se nos dio el mensaje de salud para prepararnos, para poder mirar a Dios cara a cara. Yo te invito, hermano, mi querido hermano, te invito a que nosotros nos preparemos para eso. Y la manera de prepararnos es entendiendo el mensaje pro salud. El mensaje que a nosotros se nos dio para prepararnos, para poder mirar cara a nuestro Dios. Es mi deseo que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que tú puedas entender este mensaje tan importante para ti y que tú decidas, independientemente de cualquier circunstancia, obedecer a Dios, caminar los caminos de Dios, vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios te bendiga, querido hermano, es mi deseo.